Muchas gracias, Martín, Ernesto y Cecilia, por tu excelente resumen y comentario sobre este libro tan valioso. Y lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de contarles un poco quién era Alfonso Quirós. Pero antes, permitirme que agradezca a las personas que hicieron posible este libro. Además de Ernesto, Martín y Roxana, Saudín del Pozo, el equipo editorial del IEP, Natalia González, los directores de publicaciones del IEP, Ramón Pajuelo, Ludwig Huber, el oficial de prensa del IEP, Alberto Mori, de que la persona encargada de la librería, Elizabeth Andrade, de que han permitido de que este libro, desde que esté prácticamente en el horno de la imprenta, ya tenga una convocatoria y una difusión importante, y que, como sugiere Cecilia, debería ser considerado como un texto que plantea una agenda de estudios, de investigaciones, de conversaciones, en que algunos se profundicen y algunos puedan continuarse hacia adelante, ¿no? Entonces, ella hizo mención también que en el prólogo yo había mencionado, y ese es el subtítulo del prólogo, de que él era un historiador incansable, ¿no? Inagotable, porque esa era una de sus características personales. Tenía una gran vitalidad, pero al mismo tiempo una gran disciplina. Trabajaba arduamente en muchos archivos, buscaba verificar las evidencias que iba a presentar en los estudios, y el motivo principal de este texto que voy a leer en parte es presentar que esto es el resultado de una larga e importante trayectoria académica en la historia económica del Perú, ¿no? Alfonso fue un historiador peruano muy destacado de la historia económica, especialmente de la historia de las finanzas, y creo que este libro es como su obra más importante, en el que se vienen a reflejar todos los estudios anteriores y las publicaciones anteriores que empiezan desde fines de los años 70, ¿no? Aunque fue mi amigo desde poco antes que cumpliéramos los 16 años, y podría mencionar muchas anécdotas y tomarme la libertad de agradecer en su nombre a otros amigos, en esta reseña solo voy a dedicarme a presentar un poco su trayectoria académica, muy conocida en el Perú entre los historiadores y entre los historiadores latinoamericanos. Él ingresó a Estudios Generales en Letras de la Pontificia Universidad Católica en el año 1974, en uno de los primeros lugares en el exigente examen de admisión. En los estudios de historia lo influenciaron profesores del Departamento de Humanidades de la especialidad de Historia, como Franklin Pease, que en ese momento desarrollaba una corriente nueva de la historia, que era la etnohistoria. Invitaba a antropólogos que combinaban la historia con la antropología, como John Murray, pero también nos influenciaron profesores que eran historiadores, pero que estaban afiliados a la Facultad de Ciencias Sociales, como Alberto Flores Galindo y Heraclio Bonilla. También creo que es importante mencionar el contexto de la época para entender un poco las preocupaciones que se van a ir colocando en su agenda de investigación, ¿no? Muchos estudiantes universitarios de los años 70, mediados de los años 70, sentíamos que vivíamos una época decisiva, porque según el discurso del régimen militar en su primera fase, o a veces la proclama de partidos de izquierda que apoyaban o criticaban al gobierno, el país estaba iniciando un nuevo camino. Se estaba dando fin al pasado oligárquico y se estaba asumiendo una identidad más indígena, más nacionalista y en favor de los pobres. En parte por esas proclamas, creo que muchos pensamos que era importante la historia para identificar si realmente había elementos de cambio en el desarrollo de la sociedad peruana y ponderar esos elementos de cambio y continuidad
que son dos asuntos que siempre interesan a los historiadores. Y creo de que eso fue en parte la motivación por la cual estudiamos historia y, como contó Ernesto, llevamos algunos cursos con él, ¿no? En esa época también habían profesores brillantes que eran miembros de este instituto. Por ejemplo, Heraclio Bonilla, que había editado una obra histórica que tuvo mucho impacto, que se llamó, él fue editor, La independencia en el Perú, las palabras y los hechos, que cuestionaba las trompetas triunfalistas de celebración de la independencia hecha por el gobierno militar, y lideraba un equipo de investigación de historia económica que yo creo que ha dejado una huella importante en los estudios de ciencias sociales en el Perú, en que estaban colegas como Carlos Contreras, como José Deustua. Inclusive Alfonso llegó a ser por un breve periodo, el año 79, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, y participó en varios de los eventos que organizó Bonilla y en las publicaciones que organizó Bonilla. Fuera de la universidad, dejó una huella en sus intereses académicos el estudioso de la historia y dueño de una magnífica biblioteca en Lima, Félix de Negri Luna, quien le sugirió ver el siglo XIX con más cuidado que el que hasta entonces se había hecho. Aquí también una característica importante de Alfonso. Bonilla, uno de los estudios también que había realizado era sobre el mal uso de los recursos del guano, y Alfonso se puso a explorar si más bien no había sido que los grupos empresariales se habían encontrado en barreras en el Estado para poder aprovechar mejor las oportunidades de esa época que el historiador Jorge Basadre llamó la prosperidad falaz, ¿no? Muchos de nuestros compañeros de estudio de historia en esa época eran ganados por la historia económica, como Carlos Contreras, que ya mencioné, como José Deustua, y él desde el comienzo empezó a cumplir un rol de liderazgo en ese grupo, ¿no? Elaboró una brillante tesis de bachiller en esa época en que las tesis debían ser casi un libro. Habían varios colegas de que presentaban hasta 2 volúmenes para graduarse de bachiller, que fue el año 80, que se llamaba La consolidación de la deuda interna peruana, 1850-1858, que fue después publicada como un libro, ¿no? Y era una contribución original y notable de cómo el Estado peruano, en una época que tenía mayores recursos, la época del guano, se había visto presionado por grupos sociales, empresariales o de diversos sectores para que se les paguen las deudas adquiridas desde la época de la independencia, y cómo había una sobrevaluación muchas veces de esas deudas, a veces en complicidad con funcionarios del Estado, ¿no? Entonces él encuentra cómo esos mecanismos son los que explican más bien la pérdida de esa oportunidad importante de crecimiento que tuvo el país, o de ilusión de crecimiento que tuvo el país, que fue la época del guano, ¿no? Después de concluir sus estudios en la Católica, Alfonso fue uno de los primeros peruanos en abrir una senda de estudios doctorales en historia en los Estados Unidos, un país que a comienzos de los años 80 vivía cierta crisis económica, pero tenía una comunidad intelectual de historiadores latinoamericanos muy activa, ¿no? Una cosa característica que había en esa época, y en parte se está perdiendo ahora, era que las universidades más importantes tuviesen siempre 2 o 3 especialistas en historia latinoamericana, y muchas veces uno de ellos era especialista en historia andina o en historia del Perú, ¿no? Algunos de ellos los conocemos, como Peter Claren, por ejemplo, que ha publicado también con el instituto, ¿no? Él fue para Estados Unidos en una época en la que todavía muchos intelectuales, inclusive algunos de sus profesores, le aconsejaban ir a París, que era considerada como la meca de los estudios doctorales. Y fue a la Universidad de Columbia, donde captó la atención de uno de los profesores de historia económica latinoamericana más experimentados de Estados Unidos, que era el profesor Herbert Klein, y que le ofreció una beca para seguir estudios de maestría y doctorado. Y posteriormente, Alfonso y Klein fueron claves
en convocar a más historiadores peruanos, incluyéndome a mí, que fuimos, gracias a él, gracias a Klein, a seguir estudios en Colombia. Y actualmente, por ejemplo, creo de que en la Católica, en San Marcos y en otras universidades hay una buena parte de historiadores peruanos que han seguido estudios en el exterior en la Universidad de Colombia, y eso en parte se debe a Alfonso Quirós, ¿no? Algo más importante que no es tan conocido es que en Colombia se especializó en historia económica, pero llevó varios cursos en el Departamento de Economía para entender mejor las ideas, la historia y el vocabulario de la disciplina que le interesaba. Incluso estuvo muy cerca de sacar, al mismo tiempo que una maestría en historia, una maestría en economía, lo cual era un indicador del dominio que tenía sobre el tema, ¿no? Se graduó con primero hizo una tesis de maestría en que trató de la Casa Grace, que es un caso muy interesante también en la historia peruana, que vuelve a aparecer en el libro, en que un inmigrante irlandés pobre llega al Perú y hace fortuna, y regresa posteriormente a Inglaterra y forma una gran corporación que juega un rol decisivo en la historia del Perú, porque es el que hace un contrato, como quizá muchos de ustedes recuerdan, después de algunos años que han pasado la Guerra del Pacífico, y que hasta ahora en materia de discusión, pero que para algunos especialistas es lo que permite la reconstrucción económica del Perú. Entonces, él hace un estudio detallado sobre Grace, con documentos que nadie había visto hasta ese momento, que acababa de recibir una colección de Grace, el archivo de la Universidad de Columbia, ¿no? Eso posteriormente también fue publicado como un libro, ¿no? También gracias a Columbia, mientras era estudiante de doctorado, ya una vez graduado de maestro en historia, visitó varias veces los archivos de España y empezó a hacer investigaciones sobre el tema de la historia económica en las postrimerías del periodo colonial, ¿no? Gracias a ello, publicó artículos en revistas peruanas. La principal revista peruana era la que acaba de fundar Franklin Peace, Histórica, que hasta ahora creo que lo es, y la principal de Estados Unidos, que congregaba a los historiadores latinoamericanos, se llamaba Hispanic American Historical Review, y si no me equivoco es el peruano que más artículos publicados tiene en esta exigente revista, que cuando envían un manuscrito le piden a 2 o 3 evaluadores que lo juzguen anónimamente, y es una decisión muy dura, digamos, hay un promedio de rechazo de 40 o 50% de los manuscritos que se envían a ese tipo de revistas internacionales, ¿no? Pero eso también le permitió escribir otros libros que fueron publicados, por ejemplo, por la Universidad Católica, como Deudas Olvidadas, Instrumento de Crédito en la Economía Colonial Peruana, en 1750-1820. Y esa es otra novedad del libro y de su carrera, que cuando estábamos en la Católica y también en Colombia, se pedía a los historiadores que nos especializáramos en el periodo colonial o el periodo republicano. Y él un poco rompió esa barrera y mostró que era posible y necesario pasar de un periodo al otro, y creo que este libro también lo demuestra. El capítulo que empieza en las postrimerías del régimen colonial es fundamental para entender la fragilidad con la que se funda la República Peruana, ¿no? Después, el año 86, se gradúa con una tesis de doctorado sobre las instituciones financieras en el período de la economía de exportación 1884-1930, que fue apoyado por en ese momento la principal fundación de ciencias sociales de los Estados Unidos, que era el Social Science Research Council, que generalmente apoyaba solo a norteamericanos, ¿no? Recuerdo haber tenido la suerte de estar en la comida de celebración en que recibió esta beca, digamos, ¿no? Y era una cosa inusual, de que todos estábamos sorprendidos y alegres por este apoyo, que después fue extendido para que la tesis se convirtiera en libro.
Se convirtió en libro, lo publicó la Universidad del Pacífico, se llama y lo extendió al periodo de estudio, Banqueros en conflicto, estructura financiera y economía peruana. Después publicó una versión en inglés en una editorial de mucho prestigio en la Universidad de Pittsburgh, y eso inmediatamente lo colocó ya desde comienzos de los años 90 como uno de los principales historiadores económicos de América Latina. Y uno de los aportes que tenía este libro en especial era que hasta ese momento la Biblia para muchos historiadores e economistas era un texto de Rosemary Thorpe, que era muy amiga de él, muy amiga de nosotros, que hablaba de la historia económica peruana como el caso de una economía abierta, como el caso de una economía en que la influencia externa había sido lo que había impedido el desarrollo. Y creo que él, con valor, es uno de los primeros, así como había tenido el valor de cuestionar a Bonilla y seguir siendo amigo de él, tuvo el valor de cuestionar también a Rosemary Thorpe, que era una autoridad a nivel mundial en la historia económica, y decir que los grupos empresariales habían hecho varias cosas innovadoras y creativas, pero que se había desperdiciado también esa oportunidad en el periodo de Leguía, con la corrupción que viene durante ese periodo autoritario finalmente, que acaba con la debacle de la crisis económica del año 29, ¿no? Algo también importante que quiero mencionar es que poco tiempo después de haberse graduado de doctor, fue contratado inmediatamente después de un concurso muy exigente para ser profesor en Baruch College, que era una universidad de mucho prestigio, lo es, en los Estados Unidos, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, y posteriormente esa universidad estaba asociada a otra también de mucho prestigio en la costa este, que es City University of New York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde él era un profesor que formó a cientos de estudiantes, no solamente en la historia latinoamericana, sino en historia mundial, ¿no? Y Baruch y Cooney le dieron mucho apoyo en toda su carrera, premiaron este libro en su versión en inglés, y él siempre se preocupó de usar esos recursos para visitar al Perú, para que la mayoría de sus investigaciones fueran sobre el Perú, para consultar los archivos peruanos, además de los archivos españoles y de otra parte del mundo que empezó a conocer muy bien, ¿no? Yo quisiera mencionar también aquí otra, así como he mencionado la época de Velasco que nos influenció, creo que esta idea de cuestionar a Rosemary Thorpe tiene que ver con la época que vivió. Si recuerdan, fines de los años 80, comienzos de los años 90 es el fin de la Guerra Fría, ¿no? Simbolizada en la caída del muro de Berlín en el año 89 o la disolución de la Unión Soviética en el año 91. Y en gobiernos como el de Margaret Thatcher, que empiezan a criticar el rol exagerado que tiene el Estado en la economía y que empiezan a exigir cosas que creo que se reflejan hasta este libro: transparencia, igualdad de oportunidades, reglas claras para todos los grupos sociales y propuestas realmente liberales que él trata de transmitir, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que en parte se refleja en el libro, de que Cecilia ha comentado también, y de que él utiliza un término que yo quería agregar a lo que Cecilia ha mencionado, que la corrupción es un fenómeno sistémico y que hay una cultura de corrupción. Y quisiera decir dos cosas finales, ¿no? Creo que es un libro en el fondo optimista porque cree que no tenemos que resignarnos a que la corrupción es un mal necesario, que no tenemos que resignarnos a la idea de que a fin de cuentas todos los políticos roban, pero que los que hacen una obra son mejores que los que no la hacen, ¿no? Entonces él cuestiona, creo que esas ideas comunes de que todos tenemos, ¿no? O que muchas veces hemos tenido, y que aspira a que exista otra cultura diferente, ¿no? No voy a hablar más del libro porque Cecilia lo ha hecho.
es parte de un movimiento mundial de luchar contra la corrupción, que varias agencias internacionales como el Banco Mundial se dan cuenta de que sus programas de ajuste estructural no funcionan porque se desperdician los recursos donados por la corrupción, ¿no? Solamente quiero mencionar finalmente que, bueno, él tuvo muchos honores, fue conferencista, profesor invitado en varias universidades del mundo. En el prólogo hago un poco más de detalle de sus otras publicaciones que realizó y leo este párrafo final. Las valiosas contribuciones de Alfonso Quirós fueron enormes, no solo por presentar documentos, temas e interpretaciones nuevas, sino que además permiten comprender mejor al Perú contemporáneo y los problemas internos que enfrentan los países en desarrollo. Ello fue un reflejo de su habilidad para imprimir una perspectiva histórica en asuntos esenciales de la historia que le tocó vivir, para darle importancia al liberalismo al final de la Guerra Fría, el valor de la igualdad de oportunidades para los actores sociales, para los empresarios, para el pueblo, para el funcionamiento de instituciones sólidas en los mecanismos financieros. Sus estudios fueron además una reflexión académica sobre las trampas de la corrupción en la era globalizada de comienzo del siglo XXI. Para los historiadores deja el legado de una habilidad especial de combinar ideas nuevas con incansable esfuerzo por revisar fuentes distintas. Gracias a sus estudios podemos pensar que ¿por qué los peruanos tendemos a responsabilizar a otro de nuestro destino? ¿Por qué toleramos la cultura de la intimidación que crea la corrupción? ¿Por qué existe un patrón de mirar al corto plazo y embriagarnos por los escándalos que compiten por nuestra atención en lugar de mirar el desarrollo en el largo plazo? Voy un poco a traicionar lo que dije al comienzo, que no iba a hablar de sus características personales, para hacer un pequeño comentario personal, y es que creo que lo que nos queda es leer y estudiar sus publicaciones, y yo tuve la suerte de seguir las correcciones que él hacía a esta versión en español, y en un momento dado decirle que siempre había querido ser como él. Gracias.